Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro primer programa del Instituto de Formación Docente. Hoy vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas de la inteligencia artificial. Una de las primeras preguntas que vamos a empezar a trazar es cómo pasamos del ábaco a las calculadoras y de las calculadoras a los smartphones. Los invitamos a viajar en el tiempo, porque cada herramienta que hoy parece natural alguna vez fue vista como una amenaza. En 1961 nació Anita, la primera calculadora electrónica. En 1972, Casio lanzó el Mini, barato, masivo, disruptivo. Vendió 1 millón de unidades en 10 meses y desató la conocida como Guerra de las Calculadoras. Pero en las aulas, muchos docentes se resistieron. En 1988 protestaban contra su uso temprano. En 2000 contra Internet. En 2023 contra ChatGPT. ¿Estamos ante una nueva revolución o repitiendo el mismo miedo con otro nombre? Para contestar esta pregunta, con la cual vamos a iniciar este debate, ¿es la IA la nueva calculadora de nuestra era? Tenemos un excelentísimo panel, los recibo al compañero Juan Jiménez, Fernando Martínez, Iván Quintana, Raquel Silva y Noelia Lescano. Comenzamos contigo, Noelia. Bueno, primero gracias. Me gusta mucho esta pregunta de si es o no ChatGPT o una calculadora, o si es la IA una calculadora. Podemos pensar un poquito en para qué usamos esta herramienta, ¿no? La calculadora se utiliza para aritmética. Es cierto que muchas veces se abusa de ello para resolver problemas mucho más sencillos en la vida cotidiana, pero sí en algún momento son necesarias las calculadoras para poder hacer grandes cálculos importantes que de otra forma a mano llevarían mucho tiempo y muchos recursos humanos también. Pero bueno, ¿cuáles son los usos que se le dan a ChatGPT? Yo lo que hice antes de venir, como no tengo investigación con respecto a eso, fui y le pregunté a ChatGPT cuáles son los usos que normalmente le dan los usuarios. Y los ejemplos que me dio fueron que dentro de la educación hay explicación de conceptos, ayudas en tareas, corrección de redacción, también tareas de redacción, generación de código desde cero para la programación. Y bueno, creación de textos en general, pero no solamente de textos académicos, sino también conversaciones por chat, con el chat como si fuera otra persona. Podemos pensar un poquito, bueno, ¿en qué sentido el chat podría llegar a ser una calculadora? Sí es una herramienta que nos permite hacer algo que lo podríamos hacer nosotros, pero es una ayuda indudablemente. Pero está este tema principal. Cuando la IA es una IA de modelos de texto, o sea que predice el lenguaje es mucho más diferente de la matemática en este sentido. La matemática, si bien han habido avances, no varía tanto, los principios básicos al menos, en el tiempo. La misma aritmética que había hace 200 años, podemos decirlo, 200 años es la misma que seguimos practicando ahora, pero el lenguaje sí cambia constantemente, en todo momento, y además no es algo que se descubre, sino que es algo que se crea, que se va creando por todos los hablantes. Entonces, se va adaptando. Exacto, se va adaptando a las nuevas circunstancias y lo que le sucede es que cuando tenemos un modelo de lenguaje como este, en realidad no es que nos está haciendo no es la IA una supercalculadora del lenguaje que nos permite distintos tipos de conversación, porque en realidad no nos está entendiendo y tiene muchos errores también. Entonces, es imposible crear una supercalculadora del lenguaje, porque incluso si lo hiciéramos, nos llevaría años, toda la vida y quizás mucho tiempo más, y muchas personas, pero una vez que lo terminemos, lograríamos solamente un modelo, o sea, una calculadora que nos dé resultado en un contexto específico, con unos hablantes específicos, en una lengua o variedad lingüística específica, en un momento del tiempo específico,
y Y en un en un lugar momento, en un lugar específico, no, y además en un registro específico. Nunca vamos a lograr tener una supercalculadora, pienso, eh, una supercalculadora del lenguaje en este sentido como un chat o una IA que genere todos los modelos posibles de lenguaje, o sea, que haga todos los resúmenes, que además correctamente, que genere textos para todas las situaciones y además que se adapte a los distintos tipos de hablante y a las distintas comunidades de hablante que hay. Entonces, ¿la resistencia al chat puede ser la misma que la que hubo con la calculadora? Eso no lo sé. Pero que el chat no en ningún momento puede cumplir exactamente la misma función que la calculadora, eso creo que es algo por lo menos que es digno de pensar. Yo, buscando información, veía que en el inicio de los años 60, 70, en los 60 en particular, entre los 60 y los 70, la calculadora tuvo su incidencia en la carrera espacial. Los astronautas pudieron sacar determinados cálculos que, bueno, no lo podrían haber hecho de otra forma, ¿no? Ahora, en ese sentido, ¿qué les parece a ti, Noel, y al resto de los panelistas, que puede generar una ventaja? Capaz empecemos por las ventajas que puede trazar para la educación la inteligencia artificial. Bien, yo considero que la mayor ventaja que representa la inteligencia artificial, al igual que cualquier otra pieza de tecnología a lo largo de la historia, es que nos facilita a la hora de hacer procesos repetitivos. Por ejemplo, tener que copiar y pegar cosas, eh, replicar cosas, o sea, repetir una misma tarea una y otra vez, que hacerlo manualmente esto tomaría mucho tiempo, mientras que a las inteligencias artificiales de lenguaje, o si hablamos de para hacer portafolios, presentaciones, grabaciones, etcétera, lo hace casi al instante, lo hace en pocos segundos, mientras que una persona tiene que pensarlo, tiene que coordinar, el cuerpo tiene que, o sea, ir haciendo y borrando, etcétera, mientras que eso le puede tomar minutos u horas, a la inteligencia artificial lo hace mucho menos tiempo. Pero yo digo en la parte de tareas repetitivas, porque cuando se trata de algo más creativo, más particular, ¿no? Algo que no involucra tener que repetir una y otra vez una tarea, el riesgo que tiene la IA es que a veces se pone a alucinar, se pone a inventar cosas que o no son ciertas o directamente se le ocurren, por así decirlo, que no tienen ningún sentido, o sea, que a simple vista puede parecer algo muy intelectual, pero en realidad no está diciendo nada. Eso lo hace normalmente cuando tiene un hueco que no sabe cómo llenar, un hueco de conocimiento, porque las inteligencias artificiales lo que hacen es entrenarse con un cierto conocimiento, con una cierta tarea, y a partir de eso se va desarrollando. Cuando encuentra una situación que la supera, para no decir, bueno, no puedo hacer esto, lo que hace normalmente es, bueno, pretender que lo va a hacer y hacer algo que, un resultado, digamos, confuso O ficticio, ficticio, ¿no? Por eso el término alucinar. o Sí, sí, equivocado. sí, perfectamente. Que es como si hubiera sufrido una ilusión, una alucinación de que cree que tiene respuesta, pero en realidad lo hace simplemente por predeterminado. Bueno, por estas horas lo mencionamos en clase, en Estados Unidos se vio la experiencia de un abogado que citó, en el medio de un juicio, pone dos ejemplos que los había sacado claramente de una inteligencia artificial y Sí. perdió su título a raíz de eso, porque eran dos situaciones que eran falsas, que habían surgido de la inteligencia artificial, como bien decía Fernando, de forma ficticia, ¿no? Falaz. Sí. Otra cosa O sea que vos destacás el carácter, digamos, de tener un apoyo como para ordenar, como para... Sí, hacer tareas repetitivas. Acelerar. O sea, acelerar procesos que no requieren, o sea, que no requieren un gran pensamiento o actividad intelectual, pero que consume tiempo solamente por tener que hacerlo una y otra vez. Entonces ahorra tiempo, aumenta la eficiencia y eso ayuda mucho
puede mejorar la productividad. Pero cuando se trata de cosas más así puntuales, así creativas, que no sea algo fijo que pueda sacar directamente de algún lado, o sea, cuando tiene que inventar algo, un caso, usualmente ahí es donde más falla la IA, porque la inteligencia artificial como tal no es una inteligencia o un cerebro o algún ser con Claro. conciencia. La inteligencia es un lenguaje, una serie de algoritmos que están construidos para cumplir una determinada función y que lo que se hace es entrenarlo, o sea, se hace que aplique una situación y aplicarlo, repetir, cambiar un código de un algoritmo, el tipo de respuesta que da para acomodarlo a lo más conveniente. Pero como tal, la inteligencia artificial no puede hacer eso por sí misma. Se podría, si tuviera que hacer una analogía, lo compararía con un burro muy rápido. O sea, es una criatura que puede moverse muy rápido, que puede hacer cosas casi muy rápido, en menos de un minuto, o en 2 o 3 minutos, pero como tal no tiene la capacidad de superar sus propios límites. Eso sería la analogía. Por eso lo del burro. ¿Y a los demás qué les parece? A ver, Yo ¿ese límite va a poder ser superado o no? Yo iba a mencionar, Y si es así, ¿eso es positivo o negativo para la humanidad? yo iba a mencionar que la IA no se creó en 2010, que fue la última revolución de la IA. Por lo que estuve leyendo en un artículo de la UNESCO, se inicia en 1956 en un campamento de verano en Estados Unidos, en una universidad, a través de 4 científicos que empezaron a crear como que se estaban aburridos y no tenían mucho para hacer, y se pusieron a crear algo como de programación. No conozco el tema, Fernando conoce muchísimo más, pero por lo que tengo entendido, como decía él, los algoritmos se van retroalimentando y aprendiendo y van superando. Entonces quiere decir que al principio un niño le ganó una partida de ajedrez a una máquina y después la máquina le ganó a un adulto, más adelante en el tiempo, una máquina le ganó una partida de ajedrez a un adulto. Quiere decir que la máquina se va como retroalimentando y aprendiendo por los distintos Comportamientos programaciones, los algoritmos, va mejorando las técnicas y mejora el algoritmo y mejora la calidad de la información que te brinda. Sí, pero Ahora, el tema es que siempre parte de una base. Si le pedís a la IA crear sus propias bases, no lo logra. Porque lo que haría una persona, por ejemplo, a la hora de inventar juegos, es que no utiliza, o sea, si bien utiliza ciertos elementos de otras cosas que existen, poder crear sus propios algoritmos así desde cero, pero como me dijo la compañera Raquel, Raquel siempre parte de algo, o sea, tuvo que haber una intervención o una mediación para que la IA tuviera una base con la cual partir, o sea, ir mejorando. Eso es lo que quiero decir. A diferencia de lo que es las películas que de repente de ahí en algún momento u otro empieza a crear sus propias bases, sus propios algoritmos, sus propios modelos, no ocurre eso. O sea, siempre parte. El ajedrez, por ejemplo, es un juego lógico que implica mucha lógica y que tiene unas reglas muy claras. Si tú le pedís al ajedrez aprender, digo, a la IA, aprender a jugar ajedrez sin presentarle las reglas, no va a poder deducir las reglas. Es decir, o sea, tiene que de algún lado sacar o aprender alguna de las reglas para ahí, a partir de ahí poder aprender a jugar. El ser humano, aunque no le presente las reglas, cuando nota ciertos patrones, ciertos comportamientos, ciertos movimientos, puede deducir, aunque sea con los conocimientos más primitivos, cómo funciona algo. pero también siempre tenés conocimientos previos. Claro. A mí lo que me preocupa, sí, es que hoy en día y antes no pasaba, el ser humano creo que se está haciendo la trampa al solitario, porque pasa mucho, que hay mucha soledad y eso lleva a que empiece a dialogar con la IA. Y ahí es el tema que en lo personal me parece que es un tema a prestarle atención, porque se desvirtúa lo que es la herramienta en sí de la IA. Y eso está pasando porque, lo que hablábamos recién, ella ha aprendido más de lo humano, más de lo artístico. El arte, sabemos bien, como ejemplo lo pongo, ¿no? Que es algo que nace de la expresión de cada ser humano, de la creación de su identidad, de su subjetividad,
en un momento y en un lugar determinado y por razones que son necesarias soltarlas, ¿verdad? No quedarse con ellas. Por eso hay arte en una pintura, hay arte en una música, en un poema. Pero ¿qué pasa? Cuando el ser humano va perdiendo esa capacidad de poder distinguir en que no estás hablando con otro humano, porque se hace dependiente. Tenemos el caso de la película Her, con Joaquín Phoenix, que está buenísima, que el tipo empieza a hablarle al celular, llega un momento que se enamora de la IA, de la Clotilde, esta, ¿cómo es? La Aurora, ¿cómo es que le llaman? La Silly. Sí. No le sé el nombre, bueno, yo te escuchaba, Raquel, y pensaba la brecha es muy grande, ¿no? Pero pensaba en un adulto mayor que vive solo, que de repente sus hijos viven a distancia y que puede tener una especie de apoyo, incluso se puede dirigir a Siri para hacerle llamar a una emergencia. No tendría en ese aspecto puntual un beneficio, digamos, para... No, sí, creo que el adulto mayor es el que mejor pilotea la situación, porque tiene otra cabeza, tiene otra crianza, nunca se termina de adaptar a lo que es la IA. Claro. La rechaza instintivamente. Sí, pero a mí, perdón, ya te dejo, me parece que ahí, y no adulto mayor, pero capaz que entre un rango entre 30 y 50 años, hay mucha soledad. Hay mucha soledad. Y lo que yo veo es eso, como que, y capaz que hasta de más chicos, ¿no? Porque pasa entre los adolescentes, que me decía mi hija, que es una adolescente, que tiene pila de compañeros que empiezan a hablar con la IA. Y le dice, ¿cómo estás? Y decime una mala palabra, empiezan así como un juego, y cuando ellos no se dan cuenta, ¿viste cuando te pones al sol, a broncear al sol? Que no te das cuenta que te estás quemando y te das cuenta cuando volvés y ya estás asado. Bueno, algo así. Y ahí me parece que es un punto a prestarle atención, especialmente en el rol que vamos a tener nosotros, porque algunos ya tenemos, que es la docencia, ¿no? Ahí está empezando a hablar de los límites que debería tener el uso de la IA. Nos reunió. ¿Le damos paso al compañero? No, yo quería comentar que tiene aspectos positivos y negativos. En la parte de negatividad está esto de la dependencia que pueda generar en la gente, que ellos dejen de razonar por sí mismos, respuestas, o incluso no hacer una búsqueda crítica de la información, por ejemplo. Pero si bien pienso eso, también creo que es una herramienta que llegó para quedarse y que vamos a tener que adaptarnos, como se tuvieron que adaptar a Wikipedia o a la calculadora. No sé. Sí, yo también pienso que todos ya estamos adaptados. Sí, El que diga que no sabía o que no se adaptó es mentira. Me parece que todos nos hemos adaptado. Sí, el tema ahí entra la ética de qué es lo que hacemos con esa herramienta. Claro. Pues eso es un tema que viene de la mano, ¿no? Y Noelia, perdón. ¿Seguimos conversando sobre las ventajas? Sí. O pasamos a otra cosa. Yo tengo más ventajas, tengo una ventaja más. Seguimos por ahora con las ventajas. Bueno. Después nos vamos a ver unas entrevistas que hicieron las compañeras, bien, pero perfecto. seguimos con las ventajas. Bueno, otra de las ventajas que tiene la IA, además de lo que mencionaron los compañeros, que me parece, y algunas de las desventajas que mencionaron que también son importantes, es que nosotros ahora tenemos algo que es tanto una cosa muy buena como una cosa muy mala, que es hay un volumen muy grande de información. Entonces, al tener un volumen tan grande de información, para lo que sea, es difícil discernir entre lo que es correcto, lo que es incorrecto y todo eso. Pero fuera de la vida cotidiana, la IA se está utilizando, hasta donde pude leer, se está utilizando, por ejemplo, en la ciencia, en la medicina, para poder recopilar como muchos datos, un gran volumen de datos que de otra forma no solamente llevaría a un montón de personas poder analizarlo, sino que llevaría demasiado tiempo, un tiempo humanamente imposible, o por lo menos para poder tener los datos adecuados para tomar decisiones y cambiar un poco nuestra realidad. Pero es cierto, sí, que está este mal uso de, le preguntamos todo al chat, a ver qué nos dice, porque el chat sabe todo. Pero sí, este gran volumen de información que maneja puede permitir, bien entrenado y usado de forma crítica, resultados que pueden ser muy favorables para
para nosotros en general, y para el avance también de nuestra ciencia. Con respecto a esto que mencionás, Noelia, a mí se me viene a la mente algo que hemos transitado todos por eso, ¿no? Sea dentro de la salud pública como privada. Pasamos de tener papeles, ¿no?, en nuestro historial médico a tenerlo informatizado, ¿no? Ese fue un cambio, y un cambio que presenta ventajas, ¿no? Porque a la hora de no tener que andar con papeleos, con esa burocracia, ¿no?, que por ahí nos caracteriza como Uruguay, hoy se nos hace una placa, hoy se nos hace algún estudio y directamente ya va para el historial digital, ¿no? Y presenta mismo ventajas, los ¿no? libros de estudio, Sí. ¿no? Ese es muy Textos de bueno. estudio. También, De los casos, por ejemplo, hay uno que utiliza IA, que es para hacer creo que, no recuerdo bien el nombre, pero es para mapear el cerebro. No tenemos un mapa completo del cerebro, además de que todos tenemos cerebros distintos, pero alguna cosa común debemos tener todos, por supuesto. Pero hay un interés en mapear el cerebro y, por ejemplo, se usan las contribuciones de muchas personas y luego se completan con la IA, porque las imágenes que hay son demasiadas para poder analizar todas en detalle, y todas las personas que realmente están trabajando eso y están preparadas para hacer eso. Entonces se busca ayuda al resto de la sociedad, es como un juego más o menos que tenemos que ir mapeando ciertas partes del cerebro. Ellos te hacen como una introducción a eso, como cualquier tipo de juego, pero que a partir de los resultados que dan los jugadores, digamos, y los resultados que tienen los científicos, la IA lo que hace es como, de alguna forma, no sé cómo, acompasar eso, y les ayuda a los científicos a tener una mejor comprensión de, de los resultados que se están viendo. Porque tengo entendido que hay distintas días, ¿no? El que sabe Sí. bien de eso es Iván. ¿Vos podés explicar un poquito sí, eso? vamos a hacer una cosa. Ay, perdón. No, te vamos a pedir, Iván, la opinión en esto que estamos hablando, después nos vamos a ir a las entrevistas y después ya venimos con cuántas ya conocemos. No, hoy en día la inteligencia artificial que más se usa son como mencionó Fernando, los Large Language Models, estos modelos de lenguaje, que hoy en día uno de los problemas que encuentro con esto es más que nada la personalización de estos modelos. Porque como se mencionaba antes, es difícil de encontrar información exacta cuando hay tantas fuentes, tanta retroalimentación de la misma IA. Y hasta hace poco se empezaron a añadir estas opciones, por ejemplo en ChatGPT, de la personalización que te permite guardar ciertos datos como tu apodo, ocupación o algunos otros datos sobre ti, o incluso alguna característica a la IA para conseguir información más acertada. Por ejemplo, nosotros estudiando para ser educadores, podemos elegir la ocupación y la IA va a recordar esto. Y, por ejemplo, en caso de que trabajemos en planes de clase, va a recordar el formato que usemos para poder replicarlo. Pero aún así hay inconsistencias y no queda de otra que esperar a que se mejore a través del tiempo. Sí, aparte de que un ser humano, por ejemplo, con el sentido figurado, el tema de que rellena los huecos cuando le estás dando información a otra persona. El problema con la IA que tiene es que la IA tienes que ser muy específico con lo que querés hacer, porque no interpreta la misma información como lo hace un ser humano, o sea, no llena esos huecos o de la forma, o sea, con el conocimiento que ya tiene previamente, y cuando intenta hacerlo y no puede, ahí es cuando empieza a alucinar y te da cualquier cosa. Claro, el tema es que la personalización que hay hasta ahora es muy limitada, no es como ponerle el menú de una aplicación o de un videojuego que tiene un montón una lista completa de opciones para modificar. Entonces, eso es lo más que lo limita, pienso yo. Cerramos, hacemos un paréntesis, mejor dicho, en el debate. Vamos ahora a ver las entrevistas que hicieron las compañeras Fabiana Ábalos y Georgina Firenze en nuestra ciudad, en Minas. A ver qué opina la gente acerca de la IA. ¿Es buena? ¿Es mala? Vamos a la entrevista. Chiquilines, bueno, estamos acá en la Plaza Libertad. Hemos venido a hacer entrevistas, a ver sobre la opinión pública
con respecto a la inteligencia artificial. Bueno, acá estamos. Acá nos hemos encontrado. Disculpe, señor. Mi nombre es Aldo, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos haciendo un proyecto para el IFD de Minas, de profesorado. Estamos haciendo preguntas con respecto a la inteligencia artificial. Bien. Díganos, ¿cuál es su opinión con respecto a la inteligencia artificial? Es decir, empecemos bien. ¿Qué entiende por inteligencia artificial? Bueno, yo soy de otra generación anterior, pero entiendo que la inteligencia artificial hoy es una herramienta justamente informática en la cual se puede acceder y cubrir un montón de dudas en cuanto a la cotidianidad en distintos rubros. Muy bien. ¿Usted hace uso de la inteligencia artificial en su vida cotidiana? Bueno, yo justamente tengo ChatGPT, no es muy a diario que lo uso, pero sí me ha sacado un montón de dudas en función del problema que se me ha presentado en pocos minutos. Muy bien. Y le pregunto, con respecto a la educación, ¿usted qué piensa? ¿Se debe utilizar? ¿No se debe utilizar? ¿Está en contra? ¿Está a favor? No, estoy a favor, no solo tanto en la educación, sino que estoy seguro que facilita un montón de trabajo, no solo a los alumnos, sino a la formación docente y en cuanto a resolver problemas y valorizar al alumno en cuanto a su dificultad de aprendizaje y a los profesores a facilitar las tareas de aprendizaje justamente. Muy bien, le agradecemos su opinión, un gusto, muchísimas gracias por colaborar, fue un gusto. Hola, ¿cómo estás? Dinos tu nombre. Hola, me llamo Agustina. Agustina. Bueno, acá estamos, seguimos con las preguntas de inteligencia artificial. Dinos, Agustina, ¿tú qué piensas que es la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que es una gran herramienta para el uso público por el tema de que nos ayuda a buscar cualquier información que pedimos, pero también creo que es una herramienta peligrosa en el tema de que nosotros le estamos dando mucha información tanto en redes sociales como sea ahora que está de moda la IA, como el ChatGPT y otras, como Meta también. Sí. Pero creo que es peligroso darle tanta información, tanto fotos como el tema de que él sabe dónde estás ubicado, es que es muy importante. El tema de tu nombre ya te puede buscar en redes sociales. Eso es verdad. Bueno, te pregunto entonces, ¿tú la usas a diario o estás en contra de usarla? No, yo creo que es algo que todo el mundo usa. Y yo también la uso. No sé si a diario, pero la uso. En contra no estoy, pero como te digo, es peligrosa. Hay que tomar sus precauciones. Muy bien, y con respecto a la educación, ¿tú qué opinas? ¿Debería utilizarse? ¿Estás a favor, en contra de que se use o...? Bueno, yo en realidad en el tema de educación con la inteligencia artificial no he visto cambios favorables. Eso te puedo decir. Porque tengo amigos profesores y te puedo decir que en realidad no ha habido cambios. Se podría usar correctamente y ayudar a cantidad de chiquilines el tema de educación, pero no, en el momento no se ha usado correctamente. Pero muy bien, ¿algo más para acotar? No, por ahora no. Por ahora no. Te agradecemos un montón, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, acá estamos con más gente para preguntar. Bueno, chicas, ¿cómo están? Bien, ¿Qué tal? bien. Venimos a preguntarles sobre inteligencia artificial. Bien, estamos recaudando opinión pública y bueno, queremos saber su opinión sobre, primero, ¿qué saben sobre la inteligencia artificial? ¿Qué es para ustedes? Uy. Bueno, para mí, ¿qué sé? Para mí es una herramienta que, bueno, puede ser bien utilizada o no. Depende de muchas cosas. Muy bien. No sé si... ¿Qué es para mí la inteligencia artificial? ¿Esa es la pregunta? Sí. A ver, sí, una herramienta que hoy día se está utilizando en gran parte, diferentes ámbitos, que creo que sí funciona. Creo que también es como hasta qué punto se utiliza, lo bueno, lo malo. Creo que hay que ser cautelosos hoy día con la inteligencia artificial, con todo lo que puede generar.
Pero eso. Bien. Allí, ¿tú quieres dar opinión? Sí. Vengo por acá. Dime. Bueno, para mí la inteligencia artificial puede ser una herramienta que puede ser utilizada a favor, pero también tiene muchas contraindicaciones como para, digamos, los recursos naturales y también, bueno, para las profesiones de algunas personas. O sea, puede ser un arma de doble filo, también como decían ellos. Muy bien. Les pregunto entonces, ¿ustedes la utilizan en su cotidianidad de todos los días? Yo a veces sí la utilizo para trabajar, justamente. Intento usarla lo menos posible, sobre todo para generar imagen, que eso es lo que genera más desgaste. Pero para trabajar a veces lo utilizo. Sí. ¿Ustedes, chicas, allá? No, yo la verdad es que no la uso mucho. No. O sea, claramente hoy día si uno busca información en Google, la inteligencia artificial está ahí, pero como entrar a aplicaciones como ChatGPT, cosas así, yo la verdad es que no. Muy bien. Sí, yo parcialmente la utilizo. A veces como por diversión y otras también como para trabajar o estudiar. Pero siento que tenés que saber usarla y ser como muy crítico con la información que te da también. Como que si no sabes lo que estás haciendo, te puede llevar por mal camino. Bien. Y una última pregunta les hago. En la educación, ¿ustedes creen que debería utilizarse o están en contra de que se use? No, en contra no, me parece que tendríamos como sociedad quizás pensar en cómo utilizarla justamente y como limitar quizás el para qué la usamos. Como, no sé, antes usaba Wikipedia quizás, ahora se puede utilizar, más que nada ChatGPT se me viene a la cabeza, porque hay muchas formas de inteligencia artificial, pero eso, como también enseñarle quizás a las personas que están estudiando, sean escuelas, liceos o facultades, que, bueno, una forma correcta y para usarla. Sí, yo creo que los profesionales sí, como una gran herramienta que alivia el trabajo, pero creo que es muy, muy, muy importante hoy día enseñarlo, porque, no sé, los adultos mayores que no tienen un acceso a la inteligencia artificial, que hoy día existen estafas a través por la inteligencia artificial, entonces creo que ya que está hoy día presente, la educación es la base de la inteligencia artificial. Bien. Sí, yo opino ¿Algo más o menos lo mismo. No, ¿Más o menos lo mismo? Sí, Muy que hay que bien. hacerla con responsabilidad y Sí. con límites, sobre todo con los niños y los adolescentes. Muy bien. Muchísimas gracias, chicas, de verdad, un gusto. Mil gracias por ayudarnos. Bueno, aquí estamos con más personas para preguntar. Bueno, díganme entonces, ¿qué es para ustedes la inteligencia artificial? Bueno, creo que lo primero, justamente la palabra lo dice, es artificial. Es creada, es un software o un programa donde se le da se carga con todos los datos y con una serie de algoritmos que te va a llevar a la respuesta. Así que inteligencia no es, pues no resuelve, sino que te da respuesta, pero se le llama inteligencia artificial. Muy bien. Díganos ahora, ¿Utilizan la inteligencia artificial a menudo o cada tanto? Sí, se utiliza porque tiene su parte muy positiva en el sentido de que hay datos específicos, concretos, en el cual se te agiliza justamente muchas respuestas, por eso se utiliza y bueno, ya hoy en día está, como decíamos, incorporado en otros programas que aunque nosotros no lo busquemos, se abren automáticamente. ¿Piensan que en la educación lo pueden seguir usando o limitarlo? Con la respuesta anterior, creo que nosotros nos limitamos a inteligencia artificial solo a partir del ChatGPT para acá. La inteligencia artificial ya tiene más de una década. Facebook, Twitter o Instagram, todos la usan. O cuando nosotros buscamos algo o hablamos algo y Google automáticamente nos da una respuesta sin que estemos googleando, eso es inteligencia artificial. Quizá la consulta la utilizamos en el sentido de preguntas y respuestas en un chat de GPT. Ahí sería mucho más reciente. Claro, la educación necesita la inteligencia artificial. Creo que es una evolución natural en la capacidad del ser humano de crecer de forma intelectual. El tema es aprender a poner sus límites. Bueno, muchas gracias, les agradecemos.
Bueno, acá nos encontramos con el compañero Rodolfo González, que él nos va a comentar sobre las entrevistas que hicieron nuestras compañeras Fabiana y Georgina en la ciudad de Minas, creo que en la Plaza Libertad. En la Plaza Libertad. Bueno, la entrevista que estuvieron haciendo fueron a gente que pasaba por el lugar y le preguntaban concretamente qué sabían de la inteligencia artificial, si sabían lo que era, qué les parecía que era, ¿no? Y cómo se debería usar o si la usaban. Y bueno, había diferentes públicos, gente adulta, gente menuda, gente joven. Y bueno, las opiniones en un 80-90% eran positivas hacia el uso de la inteligencia artificial porque la consideraban útil. Sí había un 30% de gente que decía que había que tener cuidado cómo se usaba esa inteligencia artificial. Y bueno, personalmente creo que sí, que debería de regularse, porque ¿qué pasa? Actualmente se pueden imitar muy bien personas. Las voces, ¿no? Se pueden copiar las voces, Sí, entonces, se puede editar imágenes con voz y hacer a una persona que conocemos hablar, decir determinada cosa. Entonces se presta para el timo, para la estafa. Y ahí es donde tenemos que Y abrir los hay ojos. que tener mucho cuidado. Hay que regularlo, penalizarlo, obviamente, ese tipo de actividades. Y bueno, Yo no sé si hay algún tipo de regulación en cuanto a eso. yo creo que todavía no. No en el Uruguay. No. Pero justamente es una puerta abierta para que la delincuencia lo utilice. Claro, sí que tendremos que ir hacia ese camino, ¿no? Sí, los legisladores tendrían que ir poniendo las barbas en remojo en el asunto. En ese tema. Porque Como el patín eléctrico. como las patinetas. Bueno, y entonces, haciendo un resumen, las entrevistas fueron, si tenemos que poner una a favor o una en contra de la IA, fueron una a favor. Yo creo que fueron de 8 a 2 a favor, fácilmente. Y el 2 no fue un no rotundo, hay que tener mucho cuidado, hay que regularlo, hay que ver hasta dónde Hay se que utiliza. adaptarse a esa herramienta. Claro. Algo que perdona que te interrumpa, Sí. algo que me comentaste anteriormente, que me pareció interesante, es que las personas entrevistadas se daban cuenta, dimensionaban de que la IA no había surgido de acá a 2 años para atrás, sino que había sido Sí, anterior. en realidad una de las personas lo dejó manifiesto en la entrevista, y es verdad, la IA ronda entre nosotros hace más de 10 años, porque los motores de búsqueda de Google y de otras empresas en Internet detectan palabras claves que nosotros expresamos o que tenemos audio, música, etc. Y los motores de búsqueda van formando un perfil del usuario según el número de teléfono. Y bueno, va viendo los gustos, va viendo los intereses, detecta frases, me quisiera comprar tal cosa, bueno. Esos son los sesgos, ¿no? Son los algoritmos que son herramientas matemáticas que tienen motores de búsqueda. Entonces detecta cuál es el interés de la persona y busca entre los artículos que pueda vender y te bombardea con la información. Esto lo vendemos acá, vale tanto, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y casualmente te aparecen 3, 4, 5 propagandas de algo que acabaste de nombrar o nombraste ayer. Qué interesante que hayan salido las compañeras a hacer esa entrevista, porque a personas de distintas edades y de distintas profesiones, de distintas realidades, porque creo que en lo que se refiere a la educación la hacemos entre todos. Entonces me parece interesante, ¿te parece igual? Sí, me parece interesante. Una de las preguntas que se manifestó en la entrevista era qué les parecía del uso de la IA en la educación, ya sea formación docente o formación secundaria, primaria no tanto se habló, pero ahí habría otro sesgo. ¿Qué pasa? La IA no siempre dice la verdad.
es como un motor de búsqueda de información, nos trae lo que quiere traernos. Y tal vez la contraparte de lo que nos trae no lo trae. Entonces va formando, sin querer queriendo, Claro, un pensamiento en nosotros porque siempre te muestra lo que te quiere mostrar. claro, porque está programado, es un pensamiento computacional. Exactamente. Entonces, uno se debe preocupar de informarse de todos lados para poder crear una verdadera opinión sobre un tema. Y ahí estaría el rol docente, Bueno, que también tendría que priorizar, ¿no? Desde ese formación, lugar, sí. de las fuentes que los chiquilines Sí. tienen que usar, Enseñar que no es religión la IA, que tengan ese pensamiento tienen- crítico que tanto se nos exactamente. pide, Exactamente, que no crean 100% lo que dice, que que investiguen, puedan razonar. que busquen diferentes fuentes, Ujú. entonces lleguen al conocimiento real y no al primer resultado que les tira el motor de búsqueda o la IA de turno, ¿no? Después el peligro está en los chiquilines de primaria, porque ¿qué pasa? No tienen experiencia en la vida, entonces muchas veces creen fielmente lo que la IA les dice, y a veces no es verdad. Claro, no tienen esos saberes previos. Claro, que de repente un adulto, un adolescente, dice, no, pero esto no es Acá así, no, esto no es así. ¿no? Porque la Excelente. experiencia te dice que no, que así no es. Es porque hay un trecho de vida atrás y bueno, uno tuvo diferentes... bueno, nosotros vimos nacer el PC, vimos nacer... Claro, en nuestra el época estaba celular, el tema de la, iPhone. de la calculadora, como lo habíamos Bueno, mencionado justamente, anteriormente con los demás Yo compañeros. lo que veo, por ejemplo, a cierto rechazo que hay en la educación, de parte de docentes, sobre todo, del uso de la IA, me hace acordar muchísimo al rechazo que tenían los docentes por la calculadora hace 40 años, ¿tá? Que lo veían como una transgresión y sin embargo, con el tiempo se fue dando que era un ahorro de tiempo. Claro. Y que era un progreso permanente que la formación de esos educandos pueden hacer mucho más en menos tiempo. ¿Tá? Creo que con eso Y creo que es lo mismo. Con la IA Es es, lo una mismo. herramienta que se puede hacer mucho más, se puede barajar mucho más información, Claro. ¿no? El tema sería Y llegar regularla a un correctamente, conocimiento con una más ética profesional adecuada. Bueno, por ejemplo, tiene que estar regulada, obviamente, por el tema de los... Hackeos, estafas. No, los hackeos no los podés evitar, porque el hacker lo va a hacer, vive de eso, o hace eso para transgredir, para aprovecharse. Pero sí los derechos de autor, ¿no? Claro. Que haya una legislación con respecto a la IA por los derechos de autor. Después que haya legislaciones respecto de la estafa con la utilización de la IA. Porque hoy se pueden hacer imágenes, yo te grabo un video a ti o a cualquier persona y después tomo un ratito de voz, del tono de voz de esa persona y hago un video con esa persona hablando de lo que yo quiero. Y parece la persona. Sí, sí, lo vemos. Entonces eso puede producir... Hoy en día, viste estafa. que buscando, mirando las redes, a veces ves cosas que te quedás pensando realmente, ¿es IA? ¿Es real? Bueno, sí, hoy en día en TikTok se ven muchas muchas creaciones. cosas, muchas creaciones, muchas que creaciones cada que vez te se están quedan- haciendo más exactas, ¿no? Sí, más reales. Más reales. Que es difícil ver si son reales o no. Sí, es todo un tema. Creo que Es una revolución. Es es- una revolución tecnológica más. y hoy este podcast me parece que es sería como la primera parte de este tema apasionante que deberíamos discutirlo más. Da como para una discusión social, ¿no? Porque abarca muchas cosas. Ahora, es como el sol, la IA es como el sol. Primero que hay intereses de parte de los fabricantes de la IA, que la IA llegue para quedarse. Además, es una forma de estudiar a los individuos. Los gustos, lo que compran, Todo. lo que no compran, lo que La hacen, lo que actitud no hacen. política. Lo que todo. votan, no votan. ¿Ah? Entonces, bueno. Es una puede manera ser- de manipular. Sí, por supuesto, es una herramienta para Una manipular herramienta gente. Bueno, masiva no sé, para manipular. de nosotros, de nuestra parte, está ver hasta dónde le confiamos a la IA, Exacto. qué hacemos, qué no hacemos. Y bueno, y obviamente yo lo que recomendaría
como estudiante docente, es que utilizaran todo tipo de fuente de información, que no se concentraran en una sola fuente de información. Cuanto más fuentes de información veamos, mayor credibilidad en la información que manejamos vamos a tener. Claro, porque vamos a tener más herramientas a la hora Claro. de poder discernir y discutir y tener ese pensamiento crítico sobre un tema particular o sobre un tema que está en el tapete, como es este tema de la IA. Y sobre todo para un punto de vista histórico o político, porque la historia la hacen los ganadores siempre. Entonces, bueno, hay que ver la historia contada por el que ganó y la historia contada por el que perdió. Entonces ahí más o menos vamos a tener una idea de qué pasó realmente. Exactamente. Y bueno, en la política es lo mismo. Tenemos que escuchar a todos los candidatos, manejar todas las informaciones que ellos nos puedan dar. Todas las campanas, como decían los demás. Hay que escuchar todas las campanas. En la política todas. También. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por tu participación. Y bueno, seguimos. Bueno, retornamos, muy interesante realmente las entrevistas y agradecemos a las compañeras Fabiana Ábalos y Georgina Firenze que realizaron este trabajo en nuestra ciudad. Continuamos con la pregunta de cuántas inteligencias artificiales conocen o cuáles usan. Bueno, yo principalmente uso ChatGPT y Grok, que es de Twitter. Pero en realidad la pregunta me parece muy general, porque en realidad la inteligencia artificial, o sea, está presente en muchas más cosas que en esos procesadores de texto. Cada vez más. Sí. Bueno, en mi caso, la que más utilizo porque esto de estar la IA incorporada en todo, es la de Google, cuando vamos a buscar algo y no sé si se llama así, pero la verdad no sé si. Había una que se llama Lambda, pero no sé si era de Facebook o de Google. Pero es el resumen con inteligencia artificial que te saca al principio, Claro. Después de cada búsqueda. Que viste que eso ya viene incorporado. Ya ¿no? viene No te da a incorporado, elegir. no te lo da a elegir y es por lejos la que más utilizo porque utilizo mucho el buscador. Puede que esté equivocado, pero creo que hay una opción para desactivarlo. ¿Ah, sí? Bueno, tendría que ver. Sí, yo utilizo ChatGPT para cosas generales, entonces puede ser tareas, otras cosas es por puro entretenimiento, escribir algo y decir, bueno, a ver qué pasa. Sobre todo cuando, por ejemplo, escribo what if de historia, que me gusta mucho la historia también. Que no sé, por ejemplo, qué hubiera pasado si tal cosa pasaba o tal cosa no pasaba, y ver qué pone ahí, o sea, de qué tipo de respuesta da solamente por entretenerme un poco. Sobre cuestiones de historia de la Sí, humanidad, digamos, como le haces planteos. Como entretenimiento, ahí explorar escenarios, hablar de figuras, pedir biografías, biografías, imágenes. Por ejemplo, una vez generé una historia de un personaje como el gato con botas en la Revolución Americana, que me pareció un contexto interesante. Sobre todo teniendo en cuenta el personaje hecho por DreamWorks, que está basado justamente en el cuento El gato con botas. Y no sé, simplemente se me pintó un día hacerlo ahí y fue divertido. Aparte de eso, también utilizo IAs como Gemini, que es más centrado en lo matemático, en lo numérico, que es como un poquito más fiable que ChatGPT, pero tampoco del todo. O sea, como dije, tiene sus limitaciones, puede alucinar, así que siempre hay que asegurarse de revisar la fuente. Otra cosa que he usado algunas son, por ejemplo, para hacer presentaciones, Presentations AI, que le presentas un documento y lo que hace es crearte, hacer una presentación en base al contenido de ese documento. Y en general entiende los temas importantes, lo esencial, qué es lo que debe o no debe ir ahí. Y también está otros como Notebook LLM, que es parecido, solo que en realidad tú colocas una cierta cantidad de fuentes en el archivo y en base a eso la inteligencia artificial te responde, o sea, te saca información del documento, por ejemplo, dice, bueno, ¿podrías decirme qué habla este documento de tal cosa? No sé, por ejemplo, le pusiste un documento no sé, de biología y le preguntas, bueno, ¿podrías resumirme qué es lo que habla al momento de hablar del sistema digestivo, por ejemplo?
Y lo que va a hacer la IA es, Notebook LLM, es agarrar la fuente que les pusiste, por ejemplo, el PDF, el libro o el texto mismo que tú puedes escribirle, y en base a eso formular una respuesta que sea satisfactoria. Y también puede ser, o sea, pero siempre está limitado justo a las fuentes. Si no tiene una fuente, esa IA no sirve. Pues eso es más directa, por así decirlo. También hay alguna que otra IA menor, etcétera. Una vez profesora. Pero en general, sí, o sea, algunos son por trabajo, otras cosas son por curiosidad. Y otras cosas es simplemente por interés, a ver qué hace. Es como que la curiosidad humana, ¿no? De ver hasta qué punto puede, por ejemplo, un perro, cuando querés hacer que juegue algo o darle pruebas, saber hasta qué punto puede lograr las cosas. Por eso digo que en general es variado, depende para qué lo use. ¿Quién nos queda? ¿Raquel? Yo no uso ninguna. ¿Ninguna? Ni lo ¿Ninguna? volveré a ¿Ninguna? hacer. No, las comunes. ChatGPT también como para una guía. O a veces para organizar las ideas. Y alguna he usado como para hacer alguna imagen, la creación de alguna imagen. Y es por ahí, creo. No soy muy de... Yo soy de usar Copilot y ChatPDF, como para unificar Sí. PDF, digamos. Ah, sí. Copilot, dijeras tú, PDF, Copilot, está sí, bueno. la he usado también. Pero, yo qué sé. El tema es también, en mi caso personal, cuando estoy contra reloj. Si tengo tiempo, me gusta el olorcito del libro, abrir el libro, ¿viste? Está buenísimo. Mirar, yo qué sé. Y como que soy de otra generación, me copa más leer en un libro que en la pantalla. Claro. Y como estoy terca a usar lentes, entonces me quedo con el libro, pero cuando el tiempo no me lo deja... Ese es otro cambio. Nosotros dentro de nuestra trayectoria formativa, buena parte, y yo creo que si a ojo buen cubero, un 60-70% de los libros son en digital, en formato digital, ¿no? Sí. Ahí hay otra cuestión ahí de por medio, ¿no? Nos vamos al último tema, nos vamos a la última pregunta. ¿La educación tiene que integrar el uso de la inteligencia artificial, sí o no? Bueno, como yo dije hoy justamente, la IA llegó para quedarse y ahora es parte de la educación como herramienta, justamente, como lo fue la calculadora y como lo fue el Internet también en su momento. El tema es cómo se integra la educación. O sea, hay que buscar propuestas para asegurarnos que el estudiante no copie y pegue información sin criticar lo que lee y que haya una reflexión de parte de ellos y una crítica hacia esa información que están recibiendo. Ya que muchas veces, como dijo Fernando incluso, la inteligencia artificial se equivoca, te puede dar información que no es ¿Veraz? No es veraz, No es por saberlo todo. no es confiable. No tiene la verdad absoluta. Y eso puede ser un problema. Pero yo tengo una mirada positiva de que a través de políticas, a través de herramientas didácticas, se puede sortear ese obstáculo, si se le puede llamar obstáculo. Y eso sería más o menos lo que yo opino, que no sé si... Esa palabra que dijiste recién de políticas, las políticas educativas tienen que estar pensadas hacia eso. Y nosotros en el rol docente me parece que es re importante eso que nos enseñan en didáctica, que es el cómo, para qué y para quién, tenerlo bien claro a la hora de usar esta herramienta, que ya está instalada. Sí. Hay que entender totalmente. que como la inteligencia artificial es una herramienta creada por seres humanos, es por eso mismo que puede fallar, porque Claro. como somos seres falibles, entonces cualquier cosa que creemos no es perfecta. Yo creo que más que nada se debe usar como una tutoría artificial. Obviamente no pedir que te haga las cosas, sino que funcione como una entidad, una entidad de apoyo que te vaya guiando poco a poco por los pasos, basado en lo que le preguntes, en lugar de hacer las cosas así nomás. Porque después terminamos con situaciones donde los estudiantes te entregan un trabajo y claramente tienen una parte que fue directamente escrita, sugerida por ChatGPT y queda mal.
Bueno, en mi caso creo que estoy de acuerdo con lo que decían los compañeros, que de alguna forma la vamos a tener que incorporar, la cuestión es cómo. También me gustaría, como antes de cerrar, preguntarnos entre todos un poquito por qué usamos la IA, cuáles son las razones por las que la usamos. Por ejemplo, una de las cosas que dijo Raquel, hablaba de la soledad y del tiempo, que las personas a veces nos sentimos solas. Yo sé que eso en el contexto de la clase no, capaz que no, pero puede ser porque quizás nuestros estudiantes, adolescentes, se sienten solos y buscan en una IA una solución, una respuesta. Una de los usos que le dan el chat GPT, según me dijo él mismo, es, por ejemplo, hacer una simulación de situaciones para tomar una decisión. Entonces, de ese tipo de cosas tenemos que estar muy alerta, porque sí, ya están en nuestros salones de clase, ya están instaladas en nuestra sociedad, pero capaz que eso que sucede y los usos que se le dan nos hablan más de problemas más estructurales, más sociales, como por ejemplo la sociedad, la individualización, en los adolescentes, en los adultos y en los adultos mayores y en los niños también. Cada vez estamos como más solos, más conectados y más solos, porque estamos más aislados. Capaz que es medio fuerte decirlo, pero hay como una pérdida del sentido de comunidad. Ya no interactuamos tanto cara a cara, no porque interactuar cara a cara sea 100 veces mejor que interactuar a través de una pantalla, porque la pantalla a veces permite interactuar cara a cara con alguien que no está presente. Pero sí tener, bueno, este cuidado de que capaz que nos alejamos un poco de nuestro entorno y bueno, no pensar esta soledad no tanto como algo, bueno, es porque así son las cosas o porque así somos siempre, sino porque es una respuesta a problemas sociales mucho más grandes. También el tema del tiempo. Una de las cosas que sucedía era que creo que durante la pandemia salió una guía que permitía a los docentes hacer planificaciones de cero. Y muchos docentes a veces dicen, bueno, pero podemos intentar usar esto para ver cómo nos puede ayudar. Y es una preocupación, no es una, bueno, sí, preocupación, sí, pero es un recurso que en realidad tiene mucho sentido utilizarlo, porque la profesión docente es una profesión cuyas condiciones laborales, principalmente de tiempo, es muy precaria. Es exhaustivo. Es totalmente exhaustivo, entonces la cantidad de cursos o de grupos que alguien debe tomar para poder subsistir económicamente es demasiada, que no deja tiempo para realmente poner la cabeza en lo que uno está haciendo. También está este tema de, dentro del tiempo, también está la energía que uno puede llegar a tener luego de tener muchas horas de clase, la energía que uno tiene. Realmente tengo la energía como para poder sentarme, hacer una planificación que me guste a mí, que le guste a los estudiantes, atendiendo cada una de las necesidades. Y bueno, alguna salvación hay que tener y muchos utilizan la IA como un medio para poder recuperar ese tiempo y poder llegar con algo a la clase, quizás, no sé, ahí no hablo por nadie, pero sí por lo menos como una ayuda para poder lograrlo. Después lo que decía Juan sobre la criticidad, muchas veces los estudiantes dicen, pero me lo dijo ChatGPT, sin realmente ponerse a pensar que, como decía Fernando, está hecho por una persona, y esa persona, al igual que cualquiera de nosotros, tiene sesgos, tiene ideas que le gustan más, ideas que le gustan menos. Entonces, que intereses, totalmente, claro. Totalmente, tiene errores, ¿no? Ujú. Entonces, no dejar que los estudiantes se queden como, bueno, me lo dijo ChatGPT, de la misma forma que muchos docentes durante mucho tiempo, cuando yo estaba en el liceo, decían, no se queden solamente con lo que dice Wikipedia, porque Wikipedia lo hizo alguien. Bueno, el chat también. Entonces, Sí, y antes también pasaba con los docentes de antaño, de otra Sí. época, que era lo que decía el docente y ya se está, terminó. también. Claro. Y el paradigma de la educación cambió, no Cambió es ese. totalmente. Sí. Entonces, digo, Total. Y está en también... cambió y está en pleno proceso. Sí, porque ahora los cambios, viste, que son más vertiginosos, ¿no? Con respecto a esto que decía Sí. Noelia, bueno, muchos de nosotros estuvimos en una charla en la UTEC con Miguel Brechner. Para aquellos que no lo conocen y están viendo el programa,
fue uno de los impulsores de las ceibalitas en Uruguay, cambio que seguimos protagonizando y que, bueno, fue un antes y un después, ¿no? En nuestro país. Y hablábamos de esa carga que vos mencionabas, Noelia, de que tenemos los futuros docentes y docentes que ya estamos en ejercicio, de administrativa, digamos, ¿no? De la planificación y preparación para una clase, y de que de hecho se está mirando y se está trabajando desde el gobierno para poder tener herramientas dentro de las plataformas que nos ayuden a través de la IA a planificar las clases. Y me pareció muy interesante esto que vos ponías arriba de la mesa de los problemas sociales, ¿no? Y esas cuestiones que, como hablábamos contigo, Raquel, del adulto mayor, de los adolescentes. Yo en lo personal, y lo pongo en debate, veo que hay un montón de temas de los cuales se habla muchísimo, se menciona muchísimo, perdón, pero no se habla en profundidad en el ámbito pedagógico acerca de los suicidios adolescentes, acerca de flagelos, digamos, que pasan. Sabemos que dentro de nuestra trayectoria la adolescencia es un periodo bastante bravo en ciertos aspectos, por decirlo de modo coloquial, y bueno, la IA empieza a cubrir espacios que de los lugares que debería ser cubierto, digamos, ¿no? De los protagonistas o de las instituciones que debería ser cubierto, no está siendo cubierto. No sé qué les parece a ustedes. Me parece que tendría que ser para otro debate, para otro programa. Pero bueno, por lo menos brevemente. Estoy de acuerdo, sí. Como para cerrar con esto. Sí, yo estoy de acuerdo. Si vivimos una especie de modernidad líquida, justamente en lo que todo cambia, todo es muy, no sé, como efímero, frágil, vamos a decir. Y capaz que esa interacción se pierde, justamente. Lo que puede llevar a problemas de salud mental, que no se atiendan cosas que realmente importan, ¿no? Con respecto también, yo es que creo que todos hemos visto cruzado el meme, digamos, ¿no? Del chico con el abuelo cenando en un restaurante y con el celular en la mano y la frase abajo, el tiempo pasa y ese abuelo un día no va a estar, ¿no? Y mientras que el chico está con el celular ahí metido en las redes sociales, ¿no? Me gusta esa idea, Roland, que decís también lo que decía Raquel y decían todos los compañeros, de pensar también, bueno, sí, hay temas de los que se hablan mucho porque están de moda, porque son innovadores, porque son nuevos o generan algún tipo de novedad o cambio, pero capaz que no pensamos en los problemas que, de fondo que producen este nuevo tema. Y también de los distintos tipos de uso. Y una de las cosas que apareció bastante en la conversación fue el tema del tiempo. El tema del tiempo es fundamental porque en realidad, como esto decía Juan, la modernidad líquida, estamos como... Y el tiempo, perdón, vinculado a lo que decía Juan, la salud mental. Y la salud mental, totalmente. Estamos como en esta época capitalista, postcapitalista, La globalización perversa. Demasiado acelerados. Estamos demasiado acelerados y tenemos problemas para estar en el presente, tenemos problemas para poder cumplir con la cantidad de tareas que tenemos, porque son muchas y cada vez más variadas, porque se nos exige más en la vida, porque se nos exige más en los trabajos, porque quizás se precisan más personas, pero no se contratan más personas. Quizás en los centros educativos con el equipo multidisciplinario solamente no alcanza para 1000 estudiantes, 3 personas para 1000 estudiantes. Claro. Y esos vacíos los llenan estas otras novedades que suceden, que no está mal que incorporemos la guía como herramienta, pero también pensar, bueno, quizás esta función la podría cumplir de forma más precisa o sería incluso más beneficiosa, que era cumplir una persona. Eso. La burocracia. Yo creo que la burocracia es el lugar donde mejor se puede aplicar la inteligencia artificial, porque en la burocracia precisamente es donde más se pierde el tiempo. Bueno, ahí está lo de las tareas repetitivas. Sí. Ahorrar tiempo con las tareas repetitivas y ahí usar la guía. Totalmente de acuerdo. Además, el docente cada vez tiene más cosas administrativas que hacer, lo cual no está bien. Y hay que ponerle un paro en algún momento. Un pare porque
nos va a sobrepasar a todos. Nos saca de foco, además, ¿no? Y O sea, repercute directamente en el estudiante. Exacto. Entonces digo, por eso me parece que es un tema para otro debate. Es muy interesante y muy amplio. Es muy extenso. ¿no? Da Es muy mucho para extenso, hablar. Pero da mucho para está hablar, bueno pero que lo dejemos ahí con 3 puntos suspensivos. Volveremos. Volveremos. El año que viene, quiero vacaciones. Bueno, hasta aquí llegamos entonces, estimados compañeros, bueno, al público en general. Yo quiero agradecer a los panelistas, Noelia Lescano, Iván Quintana, Fernando Martínez, Raquel Silva y Juan Jiménez. Y bueno, quien les habla, Roland Muñoz, los saluda. Agradecerle también a nuestra docente, a Lorena Pérez, que fue quien, bueno, dio inicio a esta idea. Y agradecer también a los compañeros Agustín Gómez, Fabiana Ábalos, Georgina Firenze, Melina Vega, Rodolfo González, Romina Castillos y Ruth Pérez, que estuvieron en diferentes actividades, como vieron, bueno, en las entrevistas, en el detrás de cámara, preparando, acompañando y ayudando. Muchísimas gracias a todos por estar allí del otro lado.